La educación ambiental es una pieza clave en la protección. Por ese motivo, en Canima se desarrollan numerosas acciones encaminadas a ese objetivo. Vamos a premiar a los niños que quedaron pendientes del concurso Martí y la Naturaleza. Mi trabajo lo hice con la iniciativa de Proforeste, que habló sobre él en el matutino que realizamos todos los días, y me interesó la dinámica que era sobre nuestro apóstol y la naturaleza, por lo que decidí hacerlo con algunas cosas que tenía por mi casa, libros, periódicos reciclados, para eso mismo, para proteger a la naturaleza, y decidí confeccionarlo como un libro porque, a pesar de que el trabajo no es tan pequeño, me parece que un libro podía representar todo lo que hizo Martí y lo mucho que protegió la naturaleza. Tenemos 8 proyectos de educación ambiental en toda la empresa, en las diferentes áreas protegidas, que tenemos 7, pero bueno, hay algunas que son muy distintivas, como por ejemplo las que están enclavadas en el Valle de Yumurí, que hay una que está en la provincia de Mayabeque, que es Lomas de Galindo o Galindo, que es en el poblado de Mena. Ahí en esa escuelita se realizan trabajos de educación ambiental también. En cada área donde existe la escuela, tanto primaria, secundaria como hogar de abuelo, utilizarlo como vínculo para el trabajo de la educación ambiental. Y por eso se crean los programas de educación ambiental en esos lugares. En el caso de Yumurí, tenemos la escuelita de Mena y tenemos otra escuelita más adelante, que una es de Treseiva de Clavellina, una la atiende el área protegida Treseiva de Clavellina y la otra la unidad de Yumurí. Ahí tenemos básicamente el Melocanthus matanzano, que es endémico de Matanza y que se trabaja con un programa especial para ello, y se le enseña a los niños los valores de ese endémico en esa zona. Ahora nos trasladamos para la Callería Norte, que es toda también un área protegida, donde está el área de Mono Galindo, que ubica los Cayo Piedra, los Cayo Mono, los Cayo Romero, que se utilizan para turismo, pero también se le enseña al turismo, tanto nacional como internacional, los valores que tienen esas áreas, con las iguanas, con toda la flora y la fauna que tienen esos cayos. Las iguanas, las jutías y todo tipo de los anolis que existen en esas áreas. Aunque no tenemos escuela allí adentro, pero los alumnos de Cárdenas, los especialistas nuestros en educación ambiental, le hacen conciencia a esos niños de qué es lo que tenemos, el cuidado que hay que tener en esos lugares, precisamente para preservar los valores que tienen los cayos nuestros. Tenemos otra área en 5 leguas, que también no hay escuela, pero esa escuela está en Martí, y también hay compañeras nuestras trabajando la educación ambiental allí en esa escuela, enseñándoles valores y otros aspectos que tiene ese cayo específicamente, que no es Mono Galindo, como son los flamencos, que visitan mucho esa zona. Y bueno, en esos cayos se hace mucho trabajo de investigación y de ciencia. Por ejemplo, Cayo Mono en Mono Galindo, nosotros cada año se trabaja allí
el anillamiento de las gaviotas, el estudio de las gaviotas que emigran. Vamos allí, estudiamos los huevos, los 3 tipos de gaviotas, cada uno donde ponen sus huevitos y demás, y es algo muy interesante. Eso mismo se lo extrapolamos a los niños en las diferentes escuelas. Este es un trabajo que para nosotros requiere de mucha importancia porque, primero, porque hace mucho tiempo ese callo servía un poco que para que los pescadores fueran ahí a destruir los nidos, inclusive los huevos de estas 4 especies que nidificaban allí, y esto entonces llegó el momento en que un poco que perdieron la oportunidad esta de ir a nidificar a este callo. Hace unos años, ya cuando comienza la administración de Piriformes dentro del área protegida y que los técnicos comienzan a laborar directamente dentro de esta área, entonces ya se comienza con labores de protección y vigilancia dentro del área, donde los trabajadores y los especialistas de la misma se ocupan entonces del monitoreo sistemático de cada una de estas áreas. Cayo Mono ha sido una de las áreas donde más se ha intensificado estos recorridos de protección y vigilancia, precisamente para rescatar estos valores y que las gaviotas pudieran volver a nidificar allí sin ninguna dificultad y con una depredación mínima, como ocurre hoy. Que se están ejecutando un grupo de acciones, precisamente el monitoreo de la etapa reproductiva de las 4 especies de gaviotas, es uno de los proyectos de más importancia que tiene esta área. A su vez tiene otros también muy importantes, pero bueno, en este caso la gaviota, que es el patrón fundamental que nos ocupa hoy. Los resultados que se obtienen a partir de los estudios de monitoreo que se realizan con estas 4 especies van a formar parte entonces de la gama de trabajos que tienen estas áreas, que se pueden presentar en otros eventos para que las personas conozcan cuáles son las actividades que se hacen dentro de las áreas protegidas y en función de rescatar qué valores están. Eso mismo se lo extrapolamos a los niños en las diferentes escuelas. Y tenemos a la Laguna de Maya, que es otra área protegida, que ahí el trabajo que se está haciendo es maravilloso, porque hay un equipo técnico en esa laguna que son muy específicos, son muy técnicos, son especialistas, que se han dedicado al estudio de la flora y la fauna de esa laguna. Una vigilita común. Es una vigilita común, se sabe por las franjitas estas que tiene aquí encima de los ojos, la coloración de la cola, estas partes blancas y las manchitas estas que tiene en el pecho. Y además hay una parte que se dedican a los corales, es decir, que están en tierra, en la laguna, y están dentro del mar con las siembras de corales, que eso es algo que se está haciendo para rescatar corales. Bueno, pues ahí está la escuela de Carbonera, que los niños y todo el personal de allí, de esa área protegida, trabaja con los niños permanentemente. ¿Qué están haciendo, profesora? ¿Qué están haciendo? Ellos están en la recolección de materia prima. Eso también, la escuela y esa área ahí es un área muy proclive para esos trabajos. Y tenemos también lo del río Canímar. El río como tal tiene otro valor que es esencial. Ese río es histórico en la provincia de Matanzas. Cuando no existía el puente de aquí de Canímar que va para Varadero hoy, entonces los campesinos de las zonas de más atrás pasaban a través de las ruinas que hoy se mantienen allí en el río Morato, todos los productos para la venta en la ciudad de Matanzas, y los pasaban a través, los traían en caballos, mulos, carretas, y lo pasaban en embarcaciones del otro lado del río para poderlo traer a Matanzas. Estamos frente al obelisco que se le hizo a Guitera, y eso en las márgenes del río Canímar, que como ustedes verán es una belleza de paisaje lo que tenemos al frente. Esos son nuestros valores en esta área protegida, uno de ellos. El área del río Canímar es muy importante, dado su significación histórico-cultural. Hablar de los valores patrimoniales del área del río Canímar demuestra que hay una larga ocupación en el tiempo, una larga ocupación humana
entendiendo esta historia se puede también conocer la historia del territorio yumurino. Tenemos justamente los sitios arqueológicos aborígenes desde el siglo XXIII antes de nuestra era hasta el siglo XIII de nuestra era. Como ustedes pueden observar, es una larga permanencia, pero también hay sitios arqueológicos vinculados con el sistema de esclavitud, trabajo esclavo, ya sea en el cafetal La Dionisia, que es un cafetal francés fundado a principios del siglo XIX, pero también en los almacenes de San José del Tumbadero, que fue un pequeño espacio de comercio que hubo también a principios del siglo XIX, río arriba, 13 kilómetros de la desembocadura. Por el río Canímar también eran transportados los azúcares que venían desde el valle de Huamacaro hacia el puerto de Matanzas, o sea que la historia del río Canímar también se vincula al desarrollo económico de la Atenas de Cuba. Esta finca era de un francés, Francisco Rubier Durán y Dionisia Giralt de Roux. Ellos vienen a Cuba en el 1818 y ya en el 1820 tienen esta finca con la casa, una dotación de 160 esclavos y la plantación de café, piña y plátano. El francés tenía esta casa y una en la ciudad. La ciudad era la de vivir y esta la tenía para atender su finca y sus vacaciones las pasaba aquí. Ese francés muere aquí y uno de los hijos se queda a cargo de la finca. Por eso es que le ponen La Dionisia en honor a su mamá, que se llamaba así. Cuando ya el café comienza a decaer en Cuba, ellos se marchan y venden la hacienda. Se la venden a un señor cubano. Ese señor también vive un tiempo aquí y su esposa muere y vende la hacienda en el 1924. Mi abuelo la compra en ese año y mi papá nace en esta misma casa en el 1928. Conocemos la historia porque el francés tuvo amores con una esclava y tienen un hijo. Cuando él se marcha de Cuba, que vende la hacienda, deja una cercana a esta, a la mulata, con el hijo. Esa finca hoy es la que tiene construida el aeropuerto. Ahí es donde vivían ellos. Cuando mi papá era pequeño, tenía como 9 o 10 años, el esclavo venía aquí y le contaba la historia. Por eso es que conocemos la historia, porque él siempre vivió en esta casa. Incluso él le decía a mi papá, cuando mi abuelo compró la casa, hay una habitación que estaba cerrada. Mi abuelo la abrió. Eso solo tenía una escalera para subir con un falso techo que tenía arriba, donde el francés guardaba las monedas de oro. Para luego llevárselas de aquí, las trasladó de aquí. Antes de irse se llevó todo su dinero. La forma de trasladarlo era, le contaba ese esclavo a mi papá, que era por mediación de un esclavo. Él tenía un esclavo que lo utilizaba solo para eso. Lo montaba en un caballo, le ponía un saco, le echaba una tanda de huevo y una de oro, una de huevo y una de oro, hasta llenar el saco. Lo mandaba como a 3 kilómetros de aquí, a un almacén. Tenían que cruzar el río, cuando aquello era el Bongo. Cruzaban el río, ahí él dejaba el dinero, los sacos con el dinero. El esclavo nunca supo que llevaba oro. Para él lo que llevaba era oro. Solo eso. Allá están las ruinas donde se guardaba el café. Se almacenaba ahí para luego exportarlo y venderlo. También está enfrente el secadero, donde se secaba el café. Y estas otras ruinas que están aquí es donde se hacía el apadrinamiento forzoso, donde se trancaba el esclavo con la mulata para sacar la cría, que se llamaban criollitos, porque ya cuando eso no se podía traer más esclavos de África, había que producirlos aquí. Y el francés tenía esa habitación que era solo un cuarto cerrado, ahí ponía el esclavo con la mulata y sacaba la cría. Aquí enfrente te vas a encontrar la campana. A ver si lo puedes ver de aquí, si no salimos para allá afuera. Mírala allá. La campana
que el francés utilizaba para tocarla por la mañana para los esclavos salir a trabajarle en la finca y por la tarde para regresar a la casa. La historia de la noria también está asociada a esa época también. Eso lo hicieron los esclavos. Eso se hizo, es un pozo para sacar el agua con un caballo. Se pone el caballo, se va dando vueltas, un cubo sube con agua y baja el otro. Eso también era de aquella época. Déjame, está cerrado aquí, ¿no? Déjame abrir por ahí. El salón principal de la casa. Mi abuelo cuando compra la casa le pone los pisos y los techos, porque cuando la guerra de Cuba y España, en el 1895, se meten 7 soldados españoles aquí y para sacarlo le dieron candela a la casa. Cuando mi abuelo compra la casa le reconstruye los pisos y los techos. Todo lo otro sí es original, las paredes, las habitaciones, las puertas, todo es original. Mira, este reloj lo trajo el bisabuelo de mi papá de Canarias en el 1849. Es un Bristol inglés. Este cuadro es el francés que vivió en esta casa con la esposa y la hija. Eso lo hizo la hija de ellos en el 1842. La foto, en el 2015, unos franceses vieron a mi papá por internet contando la historia del lugar y conocieron la casa y la finca de su familia. Vinieron a Cuba y trajeron ese cuadro como un recuerdo de mi familia haberle cuidado la casa, conservado la finca con la casa. Otras de las cuestiones importantes relacionadas con sus sitios patrimoniales son los sitios importantes, sobre todo de ingeniería civil, como es el puente Antonio Guiteras. Desde 1924 se formularon solicitudes para la creación de una vía en esta zona, pero no fueron efectivas hasta 1949 y los trabajos comenzaron en 1950. Una edificación de tal magnitud no podía tener otro objetivo que la comunicación inmediata con el desarrollo turístico que ya se advertía en la Playa Azul. Fue abierto al tránsito el 28 de julio de 1951 con el nombre de Antonio Guiteras Holmes. El puente de Canímar ocupa un lugar relevante dentro de la extensa relación de puentes tendidos en el entorno, que durante siglos suscita el misterio de la matanceridad. Presenta 3 arcos de 66 metros y medio de luz cada uno. Y justamente relacionado con este importante revolucionario de la historia de Cuba también se encuentra la batería de costa El Morrillo, que tuvo en sus inicios coloniales el objetivo de defender esta zona del río Canímar con fines defensivos, pero también fue el lugar donde cayó Antonio Guiteras y Carlos Aponte. Esta área ostenta doble categoría, o sea, desde el 2010 tiene la categoría del Centro de Servicios Ambientales de Cuba, del Centro de Áreas Protegidas, como paisaje natural protegido, Valle del Río Canímar, pero también desde el 2010 ostenta la condición de monumento nacional como paisaje cultural Río Canímar, y esto se debe a la importancia de sus sitios históricos culturales. Y un sitio emblemático indiscutiblemente tiene que ver con el sitio arqueológico Canímar Abajo, sitio arqueológico que actualmente se está llevando una campaña que se ha sistematizado desde el momento en que se descubriera en el año 1984.
las excavaciones que actualmente se hacen en este sitio y en otros lugares de la cuenca hidrográfica, pues están relacionados con el proyecto de investigación Poblamiento Temprano en el área del río Canímar, estudio histórico, antropológico y medioambiental, que lidera el Grupo de Investigación y Desarrollo de la Dirección Provincial de Cultura, pero también con la colaboración y codirección académica del Departamento de Antropología de la Universidad de Winnipeg. También participan otras instituciones importantes, como es el Centro Provincial de Patrimonio Cultural, la Fundación de la Naturaleza y el Hombre Antonio Núñez Jiménez, el Instituto Cubano de Antropología. En este caso de la campaña que estamos llevando a cabo en estos momentos, pues también tienen la participación de especialistas del Museo Memorial El Morrillo, también de la Fundación Científico-Cultural Uluamatagalpa de Nicaragua y representación también del Instituto de Arqueología del Colegio del Hombre. Estudios actuales indican que el área cuenta con una flora y fauna significativa de especies endémicas, como es el caso de la Samia integrifolia, especie de gran valor protegida, al igual que otras muchas. Estas samias han cogido incendios, los huracanes y demás, pero se mantienen ahí y están muy bonitas. Con ese objetivo existe toda una estructura que vela por los valores y que hacen de Canímar un lugar especial. Los valores del área es florístico, paisajístico, histórico, arqueológico, arquitectónico, por el puente que tenemos, que lleva su nombre como tal, Antonio Guitera. Nosotros trabajamos con un plan de manejo. Es la metodología que nos indica cómo debemos trabajar en el área. Tenemos una extensión de 810 hectáreas, 800 de tierra, 10 hectáreas de agua. Trabajamos por proyectos. Como tal, manejamos 10 proyectos de silvicultura, mantenimiento de trocha, paisajismo, que es para dar la visual paisajística al área. Trabajamos en la conservación de suelo por la degradación del suelo que tenemos. El río Canímar es uno de los ríos más hermosos. Tiene un cañón bastante bien pronunciado. Se ha estudiado y está más que esclarecido que fue el camino o la comunicación de los aborígenes para trasladarse. Se ve una vegetación muy tupida, se ve como el río labró la roca en tiempos geológicos pasados y consiguió hacer este cañón de 90 y tantos metros. Aquello es una caverna labrada en la ladera oeste de la margen del río. Conjuntamente con esta, que es una cueva que se llama La Eloísa. Estamos en presencia del valle del río Canímar. Este cañón evolucionó hace miles y miles de años, producto a el río como antecedente, que fue socavando a medida que el macizo rocoso se fue levantando con movimientos orogénicos. Este río antecedente fue erosionando y socavando este río poco a poco hasta salir al mar. Luego alcanzó su perfil de equilibrio a través de los años. Posteriormente, con las etapas de fluctuaciones glaciostáticas, los deshielos, las etapas de interglaciaciones ocurridas a través de toda América, los niveles del río fueron cambiando y fueron modelando a través del tiempo las dos márgenes de este hermoso cañón. Nos encontramos en uno de los bordes del cañón del río Canímar, donde se abre la cueva de los cristales. Aquí se puede apreciar en el macizo, en la cara del macizo, el tipo de roca que se encuentra aquí depositada. Estamos en presencia de calizas margosas y margas calcáreas del Pleistoceno al Mioceno, y aquí se puede ver el corte de la roca con un 50% de roca de material arcilloso, donde se abre la cueva de los cristales, abierta por planos de estratificación a través de los cambios del nivel de base de la región en épocas pasadas geológicas.
Cueva de los Cristales es otro de los sitios importantes que puede estar asociado a este poblamiento más temprano. Cueva de los Cristales está un poco más lejano de la zona de estuario. Cueva de los Cristales también debo decir que es un sitio de ocupación humana que se utilizó como cementerio en un momento posterior de esta ocupación humana. Nosotros realizamos trabajos en Cueva de Cristales hace unos 2 años, 3 años, y en el interior del abrigo rocoso encontramos restos óseos humanos desperdigados en la superficie y muy cerca de las paredes. Esto es una regularidad en una gran cantidad de sitios funerarios de Cuba y del resto de las Antillas, es enterrar cerca de las paredes porque es el área donde el sedimento está más suelto, porque la pared puede servir de marca, porque la pared puede servir de protección. Y precisamente en estos nichos encontramos restos óseos humanos que en estos momentos están siendo procesados también con vistas a la obtención de fechado radiocarbónico y con vistas a la obtención de información de ADN y estudios de isótopos que se están haciendo para conocer un poco de la movilidad de estas poblaciones y de su dependencia o no del área donde se están encontrando los restos. Cueva de Cristales es un sitio que de igual forma está frente al cañón del río Canímar. Son poblaciones que utilizaron esta vía de acceso para salir, tanto para salir como para ingresar al área, y evidentemente fue un lugar importante para las familias que vivieron en esta parte del río, porque el cementerio está dando esta información. El cementerio está diciendo que es un lugar de memoria, es un lugar venerado, es un lugar donde dejaron su marca, que son los entierros. Si usted entierra en un lugar que es importante, es un espacio de recordación, de ahí que los entierros puedan estar asociados a rituales vinculados a hogueras, a festines funerarios, a rituales hechos mediante la utilización de fuego. Esto es una cala arqueológica. Se hace en pocas dimensiones para ver qué tipo de evidencia arqueológica se encuentra. En este caso, vemos aquí concha que el aborigen cogía de dieta, ostión, o sea, dieta. Y evidentemente también fue un sitio de ocupación temporal, porque en los aleros exteriores de Cueva de Cristales aparecen residuos de alimentos, asociados a fogones, y estamos hablando de restos óseos de butía, estamos hablando de restos óseos de peces, estamos hablando de conchas marinas. Hay bastante concha marina en los sitios del área, y esta concha marina proviene precisamente de las cuñas salinas que entran a la zona de estuario del río, y el río las traslada. Por eso es que la mayoría de los sitios de estos playazos blancos, como el caso de Canímar abajo, están conformados por mucha concha triturada que proviene de esta dinámica que sostiene el río con el mar en esta área y que penetra varios kilómetros dentro del río Canímar. Es un lugar muy bonito, muy lindo desde el punto de vista de la naturaleza, y es un refugio rocoso enclavado en un área muy bella desde el punto de vista de la naturaleza. Se está en un área, un promontorio a una altura sobre el río, se ve una parte del río, y es un área muy confortable si hay que pasar un temporal. Seguramente las áreas de desecho están relacionadas con temporales fuertes que hubieron en el área, y las comunidades se refugiaron durante tiempos cortos en estos abrigos rocosos. Es lo más probable porque es un sitio confortable para el ser humano. Cuba cuenta con aves muy pequeñas, pero también cuenta con murciélagos de muy pequeño tamaño. Dedicado al estudio y monitoreo de las poblaciones de murciélagos del norte de la provincia de Matanzas, labora el proyecto CubaBat. Su objetivo: conocer la riqueza en especies y la abundancia de murciélagos en esta zona. Y además, las variaciones morfológicas de cada especie en el área estudiada.
El norte de Matanzas es una zona predominantemente cárcica, por lo que el desarrollo de cavernas aquí es frecuente. Ahora se encuentran en las márgenes del río Canímar. El plan de trabajo, la identificación de especies. Canímar tiene la presencia de muchas cuevas y cada una de las cuevas forma un ecosistema. Que este ecosistema es conocido en términos ecológicos ecosistema hipógeo, es decir, que se encuentra debajo de la tierra. Lo cual entonces estaremos explicando cómo se desarrolla ahora todo un ecosistema, y para eso decidimos escoger Cueva de los Cristales, por ser una cueva pequeña, de fácil acceso, con predominio de determinados elementos desde el punto de vista de la fauna cavernícola, la importancia que tiene este tipo de ecosistema para su conservación y protección. Aquí utilizarán otro método de colecta. Es el llamado arpa, por su semejanza con el instrumento musical. Estamos dentro de la Cueva de los Cristales, una cueva que tiene aproximadamente 200 metros de extensión. De origen, su génesis se debe al nivel de las aguas subterráneas en el pasado, que fueron erosionando la cueva y esculpiendo la roca y erosionándola a través de una grieta que está bastante mascarada, que está en el techo de la cueva. Y planos de estratificación aquí a los lados, que el agua fue disolviendo para formar la cueva a través del tiempo. La cueva está bastante camuflajeada, con bastantes formaciones secundarias que tenemos dentro de ella, muchas estalactitas que están dentro de ella, que enmascaran la grieta fundamental de erosión de la cueva en el pasado. Independientemente a esto, es posible que la cueva también haya tenido una incidencia fluvial, que los cambios de río en los niveles de base del río en el pasado hayan también hayan modelado también la cueva posteriormente. Si pueden ver, la forma de las galerías son formas lenticulares de uso, de una forma ovalada toda la galería, y posee 5 salones dentro de la misma. Y dentro se refugian las especies de murciélagos que vamos a estudiarlas. El primer salón de Cueva de los Cristales. Este salón, en una época del año, es colonizada por la especie de murciélago Activius jamaicensis, que de hecho entonces se pueden observar en el techo las congregaciones que se van formando producto de las heces fecales y la orina, y son esas manchas que se logran ver en las campanas de disolución, que constituyen entonces la percha o el refugio ya dentro, o el micro refugio dentro de este salón de la especie. Generalmente cuando los murciélagos, tú te vas acercando a ellos, rápidamente ellos hacen el desplazamiento. Ahora, esto que observas acá, ellos todavía no se encuentran, es decir, el nivel de iluminación y el nivel de acercamiento que nosotros estamos teniendo no constituye todavía un grado de amenaza para ellos. Si nosotros subimos, entonces puede ser que ellos se vayan. A partir de que entonces ya se sienten amenazados por la presencia nuestra y por la luz. La presencia de ellos siempre indica que debajo aparecen restos de fragmentos vegetales, como por ejemplo semillas que se están observando acá. Estos son semillas de ocuje y de otras especies vegetales que cuando ellos las introducen forma parte del ecosistema. Y en este caso, bueno, forma, como decía, ¿no?, el sustrato para ser el reservorio de muchas especies guanovias. Como por ejemplo, acá se logra ver, es decir, en descomposición, un grupo, una semilla con un desarrollo de hongos. Acá se logra ver uno de los artrópodos, en este caso estamos hablando de una cucaracha que forma parte de la fauna guanovia. Generalmente la fauna guanovia son artrópodos, es decir, está formada por especies que pertenecen al filum de los artrópodos. La fauna guanovia depende del tipo de murciélago también, es decir, del tipo de guano. Tienden a cavar túneles
Y como se logra ver acá, se está moviendo algo. Es una blata, es decir, un blátido, una cucaracha que es adulta. También acá se puede ver la excreta de los murciélagos Altibius jamaicensis, es decir, murciélago frutero grande. Esta excreta, como se logra observar, la semilla está en condiciones de germinar. Y bueno, efectivamente germina y aparece la plántula. Pero, ¿qué necesita esa plántula para desarrollar? Sol. Necesita iluminación solar, es decir, la luz del sol, para realizar la fotosíntesis. ¿Qué sucede? Que aquí no le llega. La luz solar no incide directamente en esta planta, apenas llega la luz solar, por lo cual entonces no fotosintetiza. De hecho, se logra ver un color verde muy claro por la ausencia de clorofila. Va a lograr adquirir un tamaño 50, 60 centímetros aproximadamente. Y entonces, bueno, ya perece, muere. No sé si logras ver acá que está debajo de este sedimento un individuo de Majada de Santa María. Fíjate, aquí se encuentra ubicado, él está en posición de descanso, pero es una posición estratégica de camuflaje. Este es un ejemplar, un individuo juvenil. El Majada de Santa María es muy común en las cuevas de Cuba. Esta boa, que es la más grande entre las que habitan la isla, presenta varias estrategias para capturar los murciélagos. El infortunado es capturado y estrangulado a una velocidad impresionante para luego ser ingerido. Sin embargo, la estrategia más común es posicionarse en el suelo de la cueva, donde la alta densidad de murciélagos durante el éxodo puede garantizar su alimento diario. Bien, este es el cuarto salón de la cueva, es un salón muy pequeño, que tiene una pequeña dolina, es decir, una quebrada que comunica con el exterior por donde escurre el agua. De hecho, se ve, se nota cómo ha ido escurriendo el agua en el paso del tiempo. A medida que ocurren las precipitaciones va entrando y todo este sedimento se va acumulando, traído del exterior. Pero acá estamos en presencia ya del quinto salón. Y el quinto salón es donde más concentración de murciélagos Altibius jamaicensis, frutero grande, se concentra en esta cueva. De hecho, en estos momentos es peculiar la ocurrencia de que en este salón se reúnan formando los harenes para la cópula esta especie. De hecho, aquí está la presencia de collares que han caído, es decir, en sus cuentas de colores, de collares de animales que hemos marcado y se han escurrido, ¿no?, en el sedimento. También es característico, bueno, encontrar cráneos de murciélagos Altibius jamaicensis que han muerto. Y aquí está la evidencia, es decir, los restos óseos. En cuevas con determinadas condiciones físicas, se pueden formar los llamados salones o cuevas de calor, que albergan las mayores congregaciones de murciélagos y posiblemente de cualquier otro tipo de vertebrados en Cuba. Bueno, aquí estamos ya en el quinto salón, que es el último salón de la cueva, es decir, el famoso salón donde se concentran los Altibius jamaicensis, murciélagos fruteros, ya para realizar la fase de la cópula en el periodo reproductivo. Este salón es el de más diversidad biológica por la cantidad de guano y fauna guanovia que aparecen acá. Si nos detenemos a mirar al suelo, vamos a encontrar larvas. Esta especie no la tenemos distinguida todavía, tenemos que identificarla, puesto que todavía no hemos podido profundizar, pero sí sabemos que es la fase larval de una de las especies de artrópodos que habitan acá. Podemos encontrar artrópodos más pequeños, como este que aparece acá. Estos salones tienen una entrada reducida, conocida como trampa térmica, que limita la circulación del aire. Las semillas son traídas por los murciélagos y estas semillas son las que garantizan, más los restos vegetales, es decir, la concentración de energía en todo este lugar. Aquí tenemos una cucaracha de género blata, que está presente siempre en las cuevas.
Hay una especie de artrópodo aquí presente que parece, a veces tiende a confundirse como estos que están acá. Son coleópteros. Y nosotros le llamamos coleóptero del guano, por la presencia tan alta que tiene en el guano del murciélago. Acá, sobre todo en este salón. Bueno, casualmente este ejemplar o este individuo de Majada de Santa María se encuentra ubicado en el lugar que precisamente hay más concentración de murciélagos en un harén, como podemos observar ahí arriba. Los murciélagos no se distribuyen homogéneamente. Existe una segregación espacial, donde cada especie por lo general ocupa un lugar, dependiendo de sus preferencias de temperatura, humedad y tolerancia a la luz. Las cuevas brindan a los murciélagos un lugar de descanso y protección por excelencia contra las adversidades climáticas y los depredadores. También sitios para el cortejo, la cópula y el cuidado de las crías. Aproximadamente entre 17, 18, 19 hembras por cada macho. Otra característica llamativa de los murciélagos y asociada a esta baja tasa reproductiva es su excepcional alta longevidad. Los murciélagos viven como promedio 3 veces más tiempo que cualquier tipo de mamífero de talla similar. Por ejemplo, se han registrado murciélagos de entre 7 y 8 gramos de masa corporal que han llegado a vivir más de 30 años en vida libre. Queda mucho por conocer y proteger en el río Canímar. Testimonio de la historia, no solo matancera, sino nacional, por sus valores naturales y culturales acumulados en el tiempo y en su espacio. El estado de su conservación y la fuerza de su presencia contribuyen a conocer mejor lo que somos como provincia y nación.